presenta. Código 3 presenta. Código 3 presenta. Martes 3 de octubre del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com. Un placer saludarlos a través de estas plataformas de Facebook y también recuerde, estamos en la plataforma de YouTube. Vaya, suscríbase a nuestro canal, el cual es Código 3 TV, donde también tenemos mucha información que ofrecerle, información de primera mano que únicamente va a encontrar en este canal de YouTube, para que vaya, suscriba y pueda vernos en su Smart TV, en su pantalla gigante, y tenga la oportunidad de ver este noticiario, además de todos los acontecimientos que pasan aquí en Delicias, transmisiones también del Rey de los Deportes, transmisiones que se realizan por la plataforma de Facebook en código3.com. También lo invito para que vaya, denle like a la página de Código 3 Noticias en Facebook, donde también tenemos mucha información que ofrecerle. Iniciamos este noticiario, como siempre, agradeciendo al joven Arturo Sandoval de Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerden, Sandoval, tenemos los mejores trajes para usted, caballero, los mejores colores, estilos y lo que nos caracteriza, trajes 100% a la medida. Buenas noches, iniciamos este noticiario. Antes de ir con la primera nota informativa, mi compañero reportero Daniel Porras Hernández se está trasladando a la carretera federal número 45. Reportan una persona arrollada por un tráiler, es lo que tenemos de manera extraoficial, allá cerca de la comunidad conocida como el 59. Tenemos una información, una entrevista. Vecinos del fraccionamiento Mirador se encuentran ya con el hartazgo de los rateros. Estos han levantado la voz, han hecho mención de que ya algunos rateros han sido perseguidos, han sido alcanzados. ¿Y qué cree? Si viera cómo piden perdón bonito, si viera cómo se arrepienten, si vieran cómo se acuerdan que tienen madre. Ok, mira, pues sabes de que ya tenemos alrededor de 3-4 semanas que constantemente se están metiendo a robar justamente en esa calle, la avenida Alejandrina. Entonces, cuando nosotros ya ni siquiera, ¿verdad? Ya ni siquiera tienen vergüenza alguna, porque es hasta cuando en plena luz del día, incluso cuando estamos nosotros dentro de las casas. Entonces se ha dado las ocasiones de que nosotros vamos y los perseguimos, ¿verdad? Y los correteamos y todo, pero uno no tiene pues ninguna seguridad, ¿verdad?, de detenerlos. Entonces estamos pidiendo pues el apoyo de seguridad pública, porque pues en varias ocasiones se les ha hablado, se les ha avisado, incluso cuando se tiene a los ladrones ahí y no llegan, llegan mucho después, evidentemente porque ellos no se quieren meter en cosas de esas, ¿verdad? O no sabemos qué es lo que pase. El detalle aquí pues es que hacemos un llamado también pues a las autoridades públicas y a los que competa, evidentemente, porque pues de nada sirve que los agarren si un juez a los 2-3 días pues les da la libertad, ¿verdad? A nosotros, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos asegura que no van a regresar? Que ya se ha dado el caso. Se han metido a las ¿Tienen casas. identificados? Sí, o sea, sabemos dónde viven, son constantes, incluso enfrente de la Alejandrina está una plaza en la cual ellos la toman para zona de vigilancia, para ver a qué horas entras, a qué horas sales, a qué hora se queda la casa sola. Entonces, realmente, Perdón, ¿sí, solamente esa calle la que ha tenido mayor casos de robo. No, claramente que no, porque nos hemos dado cuenta por vecinos, ¿verdad?, que en otros
en otras calles también se ha dado, pero como nosotros somos una calle en la que todos los vecinos estamos en constante comunicación, ha sido un poco más notorio, ¿verdad? Porque pues ya hemos sido muchísimos los afectados, incluso en mi persona, en más de 2 ocasiones. Si nos pudieras decir a ti qué te hurtaron. Mira, pues de nuestra casa se llevaron una escalera, la herramienta con la que trabaja pues mi familia, unas bicicletas, fue lo que nos han hurtado a nosotros y a otros vecinos, los parabrisas del carro, las pilas del carro. Ustedes han interpuesto sus denuncias, es decir, han acudido a la fiscalía a poder poner esa denuncia para darle seguimiento al proceso. Sí, claro, incluso ya se estaba dando seguimiento a nuestro caso, pero nos traen con mucha burocracia y aparte a vuelta y vuelta, que no los encuentran, que no hay nada, que no tenemos pruebas, cuando muchas veces pues las pruebas son las cámaras, ¿verdad? Y más que nada, ¿qué más prueba quieren? Que nosotros que los tenemos ahí luego, porque le digo, en cuanto pasa el suceso, corremos rápido quien estemos de los vecinos y se les da seguimiento, ¿verdad? Pero nunca nos apoyan y hay disculpe, ¿verdad? Pero ya estamos hartos. Yo lo que le comentaba ayer a su compañero fue de que, pues no sé qué tenga que pasar, ¿verdad? Para que nos hagan caso a lo mejor y nosotros agarrar justicia por nuestra propia mano y amarrarlos en los postes, a ver si así, así ya nos hacen caso, nos hacemos visibles, porque incluso derechos humanos no les hace nada, o sea, los protege. Entonces, y bien sabido es. Entonces también pues es el llamado a nuestras autoridades, ¿verdad? Más que nada, porque no queremos optar por tomar pues justicia por nuestra propia mano, porque desafortunadamente ya se dio el caso que se dio una persecución y lloran re bonito los cabrones. Domicilio, mi amor, te lo juro. Te amo, mi amor. Te lo juro por mi jefita, mi amor, que yo no lo hice. Claudia Selene, gracias por estar viendo este noticiero. Le invito para que comparta la información y comparta este noticiero para llegar a más personas. Créanme que se lo voy a agradecer de manera pues enorme. Mari Baray dice, hola, buenas noches, para reportar 2 perros que se le dejan ir a uno encima. Ya reporté a varias personas y a las autoridades y nadie hace nada. Es en la avenida El Salvador número 101, es uno en color negro y uno gateado. Es en la pasada a la escuela, peligran los niños que pasan por ahí. Gracias por su mensaje, Mari Baray. Esperamos que haya alguna respuesta por la gente. Nos imaginamos que Servicios Públicos Municipales y ahora con el antes llamado el centro de zoonosis. Esperemos que haya respuesta, que haya eco y que haya, sobre todo, solución a su problema. Si es de alguien de ese sector, pues es bueno recoger a su animalito, más cuando vaya en la pasada y ya, si lo que deja soltar un ratito, pues hágalo, pero sí, hay que tener mucho cuidado y evitar que venga una desgracia. Tenemos, dice, mochen las manos a esos ratas. Bueno, ok, es lo que comenta la gente aquí en la noticia de código3.com. También usted, si tiene un comentario, hágalo en cualquiera de nuestras páginas. Aquí mi compañero Mike Villela me hace la indicación y yo le doy lectura en su noticiero, porque este noticiero es suyo, usted es el que lo hace. Tenemos más información y es que las denuncias siguen fuerte y ahora justamente en un sector pegado al fraccionamiento Mirador. Este es en fraccionamiento Las Palmas. También vecinos indican que es muy escasa la seguridad en ese sector, indicando también de que hay muchos domicilios pues en los cuales hay bastante basura. Hay un domicilio que se quemó hace algunas semanas y continúa igual. No hay orden. Yo soy vecina de la calle Roble, del fraccionamiento Las Palmas. Mi queja es hacia que estamos viendo ya mucha casa vandalizada en esa calle. Hay muchas personas ahí drogándose en el día, en la noche. Necesitamos que pase la autoridad, patrullas, los carros a alta velocidad, no respetan alto, no respetan si hay niños jugando. Las casas súper sucias, mucha basura afuera. Necesitamos, no sé, que el presidente, que el municipio se arrime con nosotros como vecinos, así como fueron a buscar el voto, así queremos que se arrimen con nosotros, porque es algo que no puede seguir así, es mucha la suciedad. Yo los invito a que pasen con sus cámaras, que tomen video, no son mentiras, casas llenas de basura, llenas
Y ahí lo más triste de todo es que viven niños que ni siquiera están acudiendo a la escuela. Menciona igual que quiere hacer el llamado al DIF por lo mismo de los niños. Sí, también hacemos un llamado al DIF municipal que vaya, verifique esas casas, esas familias, que cuál es el motivo, porque esos niños no van a la escuela, todo el día están ahí entre la basura, entre no se sabe si comen o no comen, y aparte pues no están yendo a la escuela, y todo lo mismo es en el día, que hasta muy tarde, horas de la noche, esos niños andan ahí afuera. Se ve mucho movimiento en las esquinas, jóvenes drogándose, mujeres drogándose. Ya en la noche te da miedo salir, francamente te da miedo salir a la tienda, porque así está la situación ahí. Y no creo que nada más sea en esa calle, porque ese fraccionamiento sí está muy olvidado por las autoridades. Ni siquiera se ha arrimado el presidente o alguien a decirnos, ¿saben qué? No tienen pavimento, el encarpetado, ese fraccionamiento es nuevo, tiene, si más, 15 años, o sea, y está olvidado, francamente está olvidado. Da tristeza porque con mucho sacrificio se hace uno de esas casas. Dura uno 20 años pagando esas casas y lo que quiere es uno meterle para que tu casa se vea bonita, que ahora el vitropiso, que ahora el enrejado, y prácticamente ahorita ya llega uno al grado de decir, quiero vender, quiero traspasar, porque aquí ya no. Y realmente va uno que le evalúa en su casa porque ya la amplió, porque ya tiene vitropiso, porque ya está enrejada, y realmente no te dan lo que vale la casa. ¿Por qué? Por el barrio, por cómo está, ya no te da lo que vale. Aunque tú le hayas metido a tu casita, ya no te lo dan. ¿Por qué? Por simplemente al ver la calle, no te dan ya lo que tú pides. Si usted viera al presidente en estos momentos, ¿qué le diría? Pues que nos eche la mano, así cuando él anduvo tocando casa por casa, puerta por puerta, que lo apoyáramos, que anduvo regalando, que la despensa, que esto. Hoy nosotros, vecinos de Las Palmas, y hablo por todos, porque no nomás creo que sea esa calle, los vecinos de Las Palmas necesitamos del apoyo de él, del municipio, que nos apoyen. Yo digo que cobrando una cuota a la persona que no tenga limpio su frente, así podemos hacer muchas cosas. Ponerle unas canchas a los niños, unos jueguitos, algo de beneficio. Si nos cobran 50 pesos por tener limpio nuestro frente por semana, sí podemos ponernos esa meta de pavimentar nuestra calle, que también está hecha un asco, son puros hoyos ya. Y también hago un comunicado, joven, también de mucha gente que está conectada robándose el agua. Es una tristeza ver que se conectan como si nada y todavía tienen el lujo de lavar el carro a manguerazos, robándose el agua, encharcadas las calles donde se les olvida desconectarse. En la madrugada es un tiradero de agua. ¿Unidades de policía sí pasan por ahí? No, también hacemos ese llamado a la policía. Dice Blanca Araiza, buenas noches, para reportar a varios perros por la 40 y 41 Sur en la colonia Pablo Gómez. Aquí también peligran los niños del kinder y del CONALEP. También a gente se les echan encima. Lo reportamos, pero no hacen absolutamente nada. Blanca Araiza, gracias. Ahí está el saludito, bueno, el comentario más que nada. Esperemos de que la autoridad, si es que, bueno, siguen este noticiario, pues tomen cartas en el asunto. Ángel Quingo, bueno, dice también por la 37 hay dos que traen enfregada a la gente y los dueños no hacen nada. A ver si se dan a la vuelta, ustedes, ay, porfa, gracias, bueno, ok, ya esto lo pasamos lectura, pasamos la información, gracias por poner su comentario aquí en la página de código3.com. No queda otra que hacer justicia por su propia mano, porque las autoridades no hacen nada y luego les hacen algo, y a los afectados son los que castigan, y el ratero, bien, gracias María Holguín, gracias. A la gente que pone su comentario, es bienvenido, póngalo ahí. Recuerde, insisto, este noticiero, usted es el que lo hace. Cualquier denuncia, si no lo quiere hacer de manera pública, la puede hacer también al 639-110-6318. Repito, 639-110-6318, nuestro número de reportes aquí en código3.com.
Los accidentes de motocicleta ya no son noticia, ya es algo que se ve cotidianamente. Tenemos la información de otro que se suscitó en la entrada a la colonia Laderas del Norte. Así es, mire lo que viene siendo en la calle 12 y avenida 21 Oriente, se suscita un percance vehicular donde participa una motocicleta itálica modelo 2016 color roja, la cual se impacta contra un vehículo Nissan Pickup 2018 color blanca. Muy bien, oficial, veo la presencia de paramédicos. Así es, acudieron nada más a darle una revisión al conductor de la motocicleta, quien pidió la asistencia médica, siendo afortunadamente solo rasguños en el antebrazo derecho. Oficial, en esta ocasión, ¿cuál es el vehículo responsable? Aquí se tiene como responsabilidad la motocicleta, ya que iba a adelantar en lo que viene siendo el entronque, y la camioneta iba a dar vuelta a mano izquierda, manifestando mismo conductor de la moto, quien evadió el reductor de velocidad, provocando la colisión. Muy bien, oficial, coméntenme los daños materiales para finalizar. Daños aproximados entre ambos vehículos serían unos 4,000 pesos nada más. Tenemos en entrevista al director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento en el estado de Chihuahua, ingeniero Mario Mata Carrasco, donde pues ya están prácticamente a 2 meses de que puedan iniciar los trabajos en el DREN Laguna Seca, y estos pudieran terminar el próximo 2024. Ejecutivo, pero ya vamos a arrancar la obra. Yo espero en 2 meses más estar arrancando la obra y terminar el año que entra. Beneficio bastante potencial. Bueno, sobre todo pues que deje de haber problemas de malos olores y un problema añejo, pues yo creo que me recuerda, tiene más de 30 años ese problema de que el dren, lo que es el drenaje, pues nunca se terminó, nunca se hizo. De hecho es un drenaje ciego y que derrama hacia el dren agrícola, y que es un problema para las colonias tanto de Fonapo como Nuevo Delicias y los viñedos. ¿Cuánto se invierte ahí en eso? Bueno, la inversión total va a ser arriba de 50 millones de pesos. Usted bien sabe y se ha hecho los señalamientos aquí por diferentes diputados sobre pues el presupuesto que ha recortado gobierno federal hacia gobierno del estado. La diputada Daniela Álvarez, de aquí del estado de Chihuahua, pues hace también su comentario pertinente y oportuno en la situación de que pues para el año 2024 también puede haber una reducción, pero ellos como diputados van a seguir trabajando para que esto no se dé. Claro que sí, en el mes de noviembre vamos a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, y pues las malas noticias para el estado de Chihuahua es que el incremento es prácticamente nulo. Creo que es solamente el tema inflacionario y el tema que hemos traído y que es conocido en todo el estado, que es un tema que abanderamos las diputadas y los diputados de Acción Nacional, es para mantenimiento de carreteras. Pues decirles que nuevamente viene 0 pesos para el mantenimiento de las carreteras en el estado. La gobernadora está enterada y está haciendo un esfuerzo muy grande para buscar destinar algún recurso extraordinario y pues ayudar un poco a la problemática que tenemos de pues el mal estado de las carreteras en el estado de Chihuahua. Seguiremos defendiendo al estado, seguiremos dando la batalla, pero realmente no es un panorama alentador. Muy bien. Las participaciones es algo que también pues, ha afectado. Sí, mira, en general, el aumento es en general, no hay un aumento significativo. Vemos que el único aumento que se ve reflejado pues es en los programas sociales, que este es un presupuesto electorero 100%, es decir, lo único que están buscando es fortalecer el tema electoral para el año que viene, y pues también el aumento se ve reflejado en las obras del presidente, como es el Tren Maya, las 2 bocas, etcétera, pero no hay realmente un presupuesto equitativo, justo o que sea alentador para el estado. ¿Sigue Chihuahua castigado? Sí, yo creo que ese es el común denominador de todo este tiempo en que el presidente de la República ha estado al frente, ese coraje que le tiene al Estado, pues porque hay que recordar que tenemos un gobierno del Estado panista. Sin embargo, yo creo que a pesar de este maltrato, pues el Estado avanza, como el día de hoy estamos viendo el anuncio de una obra
y con el buen uso de los recursos hemos ido avanzando, ya lo ha dicho la señora gobernadora, pues incluso con el tema de la deuda y la reestructura es lo que ha permitido una oxigenación para destinar recursos a las prioridades de los chihuahuenses. Tenemos la información de lo que sucede en la carretera federal, justamente una persona fallecida por ser arrollado por un tráiler. Escuchemos las palabras de Daniel Porras Hernández. Las fotografías y el levantamiento de actas. Déjeme comentarle, le comento, se encuentra el área debidamente acordonada. Sí está acordonado lo que es el carril de circulación, que es donde quedó tendido el cuerpo de este hombre, por lo cual nada más un carril de circulación, como mejor le conocemos, el carril de alta velocidad es el que está habilitado para la circulación de los vehículos. Le comento, le repito, para los vehículos que circulan en un sentido de sur a norte, es decir, de Saucillo a Delicias, es el único carril que está habilitado para la circulación de los vehículos. Le comento, esta jurisdicción es del municipio de Saucillo, el cual ya se encuentran en el lugar de los hechos, quienes son como los primeros respondientes en el lugar de los hechos. Le comento, posteriormente arriban lo que son paramédicos de Urge Saucillo, quienes dan la noticia de que este hombre ya no cuenta con signos vitales, por lo cual se le hace el llamado a lo que es la Fiscalía General del Estado. Este hecho se acaba de presentar hace aproximadamente 24 minutos, aproximadamente a las 9 de la noche fue cuando entró el reporte. Se está ya nada más a la espera de lo que es el forense para retirar y abordar a la unidad lo que es el cuerpo de este hombre. Le comento sobre el vehículo participante, no se tienen aún características. En unos momentos más nos estaremos acercando con la autoridad correspondiente, quienes son los que nos brindan la información correspondiente. En unos momentos más estaremos haciendo un enlace con mi compañero Pompín Gallegos, completamente en vivo en el noticiero de Código 3 Noticias, quien le estaremos llevando la información de este lamentable hecho que se acaba de presentar aquí en el municipio de Saucillo, sobre la carretera federal a la altura del kilómetro 120, donde un hombre acaba de perder la vida por consecuencias de lesiones que le provocó un vehículo, el cual, le comento, le repito, no se tienen las características, pero la autoridad correspondiente nos estaremos entrevistando para que nos dé esta información. Pausa comercial y volvemos con mucha más información sobre este accidente vehicular. Mi compañero Daniel Porras desde el lugar de los hechos. Pausa. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las dos marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino.
El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. The Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Soy cliente de Gasolinera Pionero. 4 años cargando en Gasolinera Pionero. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Continuamos con información y es que la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto Ornella, sigue trabajando de una manera ardua, no únicamente para la cabecera municipal, sino también para los diferentes seccionales, y uno de ellos es el de Lázaro Cárdenas. El día de hoy trabajó y está iniciando la obra de pavimentación y en una de las principales vialidades de este seccional. Hace pocas semanas estuvimos aquí teniendo también una reunión de vecinos y platicando lo que hemos trabajado aquí en el seccional, y me da mucho gusto estar de nueva cuenta para traer buenas noticias para el seccional. Siempre lo he mencionado que Lázaro Cárdenas también es Meoqui y sé que hay muchísimas necesidades y quisiera poderlas abarcar todas, pero esto se logra únicamente trabajando en equipo. El año pasado dijimos vamos a darle la primera etapa de la Francisco y Madero, quedamos en el compromiso de seguirle y el día de hoy estamos dando arranque a esta obra que será de la Guillermo Vaca a la Francisco Saravia. Yo quisiera irme hasta más allá todavía. Coordinadores, pues ya con esta pavimentación pues vamos a tener más bonita nuestra calle, aquí la comunidad. Entonces también quiero pedirle pues algunos toques, porque ya con la calle ya terminada pues va a estar muy difícil, ya que se van a dar cuenta, nos vamos. Los trabajos que se realizan en coordinación con el CECATI de Meoqui y el gobierno municipal están rindiendo frutos, y es que el día de hoy se entregaron la constancia, esto justamente en la capacitación de trilogía de agaves. La alcaldesa Miriam Soto y autoridades del CECATI entregaron estas constancias, y sobre todo, ¿sabe qué es lo importante? De que ya muchos con estas constancias, con esta preparación, ya tienen su propio empleo.
Y hace cerca más o menos de un año y medio firmamos un convenio de colaboración con el CECATI 142 y es la suma de esfuerzos para generar oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros adultos que buscan seguir superándose mediante el estudio y la capacitación. Y con este convenio nos comprometimos a ofrecer a los meuquenses la oportunidad de aprendizaje mediante la capacitación que pueden aplicar en su vida diaria. Se busca promover el autoempleo para que puedan mejorar su calidad de vida, dándole los conocimientos para su desarrollo o para buscar oportunidades de trabajo de alguna empresa. Y este convenio con el CECATI nos ha permitido ofrecer cursos de capacitación tanto en Meucli como becas para cursos en línea en instalaciones en Delicias. Y en este gobierno municipal promovemos el desarrollo económico tanto del comercio establecido como de nuestros emprendedores. Hemos sido constantes con la Feria de Emprendedores, produciendo con amor, para promover productos y talentos locales, incluso regionales. Realizamos también ferias de empleo, en las que hemos ofertado más de 3,000 vacantes en más de 60 empresas de Meucli y del Estado, y tenemos una bolsa de trabajo de forma permanente. Y a quienes hoy reciben su constancia del curso Trilogía de Agaves a cargo del chef Kevin, sepan que tenemos esta oportunidad para su desarrollo. De verdad, los felicito muchísimo. Me da mucha emoción que hayan podido concluir este curso, porque sé que muchos de ustedes tienen otras funciones, otro tiempo que invertir o algún otro negocio, y el solo hecho de que se hayan dado el tiempo de seguir aprendiendo, eso habla muy bien de ustedes y de las ganas de salir adelante. Los trabajos por parte de Caritas San Juan Diego se siguen llevando a cabo, y bueno, también están ofreciendo lo que es el servicio, el apoyo, esto en cuanto a dentistas se refiere, y están invitando a toda la ciudadanía para que acudan. Está ubicado en la colonia Tierra y Libertad, sobre lo que es la avenida 29 entre Sexta y Octava. Prácticamente al llegar a la Octava en el sector sur, es para que usted vaya, Octava y 10 para ser exacto, discúlpeme, entre la Octava y 10, si usted va, vamos como si fuéramos en las vialidades, llega a la Octava, da vuelta a la izquierda sobre la 29, prácticamente estamos hablando de que son 20-30 metros hacia mano derecha. Se encuentra Caritas San Juan Diego para que usted vaya a revisarse su dentadura. Aquí nosotras realizamos limpiezas, extracciones y obturaciones, que son rellenos, que son las caries, las obturamos de resina. ¿Hay mucho flujo de gente que asiste aquí? Sí, hay bastante flujo de gente, los pacientes llegan sin cita, aquí nosotros los vamos atendiendo por cómo vayan llegando. ¿Cuál es el problema más común por el que vienen? Casi siempre acuden por dolor en algún diente. ¿Te ha tocado hacer alguna extracción? Sí, hemos hecho extracciones, ajá. ¿Aquí no colocan brackets ni nada de eso? No, ortodoncia no tenemos ahora por lo pronto, pero si algún paciente necesita brackets, nosotros lo remitimos con algún doctor. Entonces, ¿cada persona puede asistir así sin cita? Sí, puede acudir sin cita. En caso de que necesite algún tratamiento que no realicemos aquí, nosotros lo remitimos con otro doctor. ¿Cuánto tiempo llevas tú de dentista? Llevamos aquí, llevo 7 meses aquí de dentista. También tenemos el servicio de maxilofacial, está el doctor Francisco, que es el que realiza las cirugías de terceros molares. ¿Me puedes decir los horarios que tienen aquí? Sí, empezamos por la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y por la tarde estamos de 4 a 7 de la tarde. Bueno, a hacer la invitación de que vengan. Claro que sí, pues bienvenidos aquí a Caritas, cuando gusten venir. Lo que se les ofrezca. Estamos aquí ubicados en la calle 29 Sur, 810, Colonia Tierra y Libertad. Muchas veces hay tantos dichos y uno, pues, en casa es difícil ser profeta. Y muchos en la comedia tienen que salir de esta ciudad y son exitosos en otros lados. Tal es el caso de lo que nos habla el comediante Juan Ortiz.
La comedia aquí en Delicias no pega cuando son locales. Cuando viene gente de fuera, puede que pegue. Pero fíjense nada más un detalle. Hace un año aproximadamente, más de un año, se abrió un negocio pues que se le puede llamar restaurant bar con comedia. ¿Qué cree? Tuvo que cerrar sus puertas. Y bien sabido, no pegó, discúlpeme, y atraían comediantes de lo que es aquí locales, gente de Chihuahua, vino también gente de Monterrey y no pegó. ¿Qué estará pasando? Y para ellos, pues créanme, que es algo que les gusta, es su pasión y no se sienten valorados. ¿Me podrías decir tu nombre y a qué te dedicas? Claro que sí, yo soy Juan Ortiz, de aquí de Ciudad Delicias, y soy comediante local. ¿Por qué aquí en Delicias no se ve tanto la cultura de la comedia? Es fecha en que no he podido la realidad descifrar el por qué no hay tanta cultura de la comedia, siendo que hay comediantes grandes que vienen a escenarios grandes, ya sea el teatro o el gimnasio municipal, y llenan. Y comediantes locales, pues batallamos un poco en ese aspecto, no todos, pero sí gran parte tenemos ese problema del aforo. Inclusive pues te puedo mencionar que había un bar de comedia que desafortunadamente tuvo que cerrar a causa de pues la baja afluencia de gente, aún siendo comediantes reconocidos o comediantes locales, había problemas en cuanto a llenar el lugar. ¿Cuántos comediantes son aquí en la región? En la región somos aproximadamente 6, incluidos algunos, ¿verdad?, que tuvieron que ir a buscar la oportunidad a Chihuahua, otros a Guadalajara, Ciudad Juárez, inclusive la Ciudad de México. ¿Por qué aquí no se ve tanto eso de la cultura de los open mics y eso como en otras ciudades, tipo Monterrey o Ciudad de México? Créeme que lo hemos intentado. Se ha intentado, pero el proyecto, como te platico, del bar que tuvo que cerrar, no se continúa. No sé si sea por lo mismo que no hay tanta afluencia de gente, pero sí se ha intentado. No hay tanta continuidad, inclusive hay ciertos bares que están interesados en esa propuesta, en ese proyecto, y veremos qué se da en el futuro, ¿verdad? Ojalá y haya un poco más de apoyo en base a entrevistas, en base a que vean el trabajo de nosotros los comediantes locales, y veremos qué pasa más adelante, ¿verdad? ¿Será que la cultura de la comedia en Monterrey, Ciudad de México, está más avanzada que aquí? Sí, yo te podría decir que sí, porque en Monterrey sí nos llevan muchos años de ventaja, porque no viene de 5, 6, 7 años atrás, es algo estoy hablando 20, 30 años, que inclusive los mismos comediantes regios lo han platicado. Los open mics, la cultura de la comedia existe desde infinidad de tiempo, o sea, son casi 40, 50 años desde comediantes de vieja guardia. ¿Aquí relativamente cuánto tiempo tendríamos? Mira, comediantes a Delicias han venido toda la vida. En las ferias se han presentado infinidad de ocasiones, en el teatro, en el gimnasio municipal, como te he platicado, pero sí ya es algo viejo. Lo que es nuevo para mucha gente que lo divide, ¿verdad?, lo que es el stand-up y la comedia. Eso sí es un poco más relativamente nuevo, te estoy hablando de unos 10 años aproximadamente, que empezó un compañero, Eddie Jiménez, un extraño. Él es uno de los precursores, vaya. ¿Algún comentario que desees agregar? Pues únicamente, si ven eventos en puerta de comediantes, de compañeros, ya sea de la región o de algún lugar externo, apoyen el evento. La verdad no es fácil, pero la verdad, si les soy muy honesto, es una profesión muy, muy bonita. El hacer reír a la gente, el hacerlos disfrutar un buen momento, sin saber cómo fue el resto de su día, es muy importante para nosotros. Sus risas, sus aplausos, créanme que son lo que más nos llenan. Y nada, dejarles la invitación únicamente a todos los eventos en puerta. Pausa comercial y volvemos con mucha más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte, en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino.
El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Próximo 18 de octubre en Chihuahua capital, el diputado local Roberto Carrión Huitrón estará presentando su informe de actividades en este año de trabajo. Estaremos presentando en rueda de prensa un pequeño video donde se destaca el trabajo legislativo de todo el grupo parlamentario en la ciudad de Chihuahua, en el Hotel Quality Inn a las 8:30 de la mañana. Pero el informe particular de un servidor será el día 18 de este mes a las 18 horas en el centro, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, en el auditorio. ¿Qué se destaca? No, la verdad que todavía por temas legales aún no pudimos destacar los logros. La misma legislación electoral nos da 7 días antes y 5 días después de la presentación oficial del informe poder destacar los logros, tanto hacer públicas imágenes y destacar logros, pero ahorita solamente para que vayan reservando la fecha para que puedan acompañarnos a este informe. Tenemos entrevista con Mariano Jaques de la SRL, donde nos informa de un buen proyecto que vienen y la participación de Chihuahua allá en Mazatlán. Sí, tenemos el programa en conjunto con CONAFOR,
con Presidencia Municipal de Delicias, con Gobierno del Estado, donde entramos a un programa de pago por servicios ambientales, el PCA más conocido. Estamos haciendo trabajos en las cuencas altas para reforestar, no nada más reforestar, es hacer muros para que no caiga solve a las presas, es hacer bastante trabajo. Tenemos una presentacioncita, ya más adelantito se las hacemos llegar, y ahí somos invitados por ser el primer distrito a nivel nacional que participa en el pago por servicios ambientales, en unas pláticas, en un taller en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para la próxima semana, donde nos estarán llevando a ejidos también, donde ellos van a empezar apenas con y quieren platicar cómo hemos visto este programa y cómo podemos hacer que más gente se sume, más empresas, más ahora sí que distritos y pues toda la gente que se sume a esto, ¿verdad? Porque pues el cambio climático nos está agotando, lo vemos cada año más crítico, menos agua, menos lluvia, más calor, y yo creo que esto es algo de devolverle poquito a la naturaleza y poder mitigar lo que nos está pasando en todas las regiones. Yo creo que todo el país de México tiene problemas de sequía. Sí, ya hay varios años participando, y sabes que ser uno de los primeros distritos que participa en esto, pues yo creo que es algo bastante bueno para todos, habla bien del distrito y que se están haciendo las cosas bien, y sobre todo que también los gobiernos del estado, gobiernos municipales se están sumando a esta causa. Vamos a ver algunos distritos de riego que también entraron este año y que hicieron trabajos, también vamos a ver cómo lo están haciendo ellos y cómo están mitigando toda esta sequía, ¿verdad? Tiene que ir más allá de todo esto. La deforestación sabemos que es un negocio redondo para los taladores, pero pues también que devuelvan algo. Buscamos eso, también que los taladores y que toda la gente que vive, poder llegar hasta, no sé, se pudiera decir, a una junta municipal y que hicieras una aportación y que fuera destinada para recursos para hacer trabajos en los bosques, porque de ahí pues sabemos que es donde viene la mayor parte del agua hacia las presas, y no sobre todo hacia las presas, sino hacia el subsuelo también, que pues esto ayuda bastante a todas las ciudades. Le agradezco su fina llamada la atención, lo esperamos el día de mañana. Recuerde, visite nuestra página web www.código3.com con toda la información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, Código 3 TV, y apunte nuestro número de reporte, 639-110-6318, 639-110-6318, para que usted toda la información que nos quiera hacer llegar, cualquier queja, ahí hágala llegar. Gracias, a nombre de mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles. Quienes habla y quienes saluda, Ramón Gallego Rayos, le dice que tenga una excelente noche. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, aquí nos vemos. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros.
4 años cargando en gasolinera Pionero. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en B Divas Nails Spa.